Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Aquí está la segunda parte de hablaremos de los Bakeroid, que aparecieron exclusivamente en el anime y manga. Que existen una gran cantidad de estas cartas en esos medios y sería interesante mostrarles, porque trae sorpresas muy buenas, para un supuesto futuro soporte hacia este arquetipo. Antes de empezar, voy a poner unas reglas. Lo haré porque hay algunas cartas que son tan obvias, pero hay algunas cartas que son más difícil dar una similitud, para poder delimitar las cartas expuestas, y ahora voy a poner las reglas. La primera regla es, que deben tener la palabra Roid en su nombre o en la descripción del efecto de la carta, por obvias razones y sé que es obvio, pero hay que recalcar. La segunda regla es, que la ilustración de la carta mencionada tenga relación o similitud hacia las cartas Roid y voy a justificar el porqué. Y la tercera regla, se debe cumplir una de las dos reglas mencionadas, para poder clasificar. Y en este video, no importa que su nombre o su utilidad sea beneficioso o no hacia el arquetipo, se le hará mención de ella si trae la palabra Roid o imagen similitud en la carta a comparación de las demás cartas del formato físico. Además de todo lo que voy a comentar, está bajo mi opinión. Y ahora sí voy a enlistar todas las cartas, y comenzamos con Dragonroid, es de atributo viento, es nivel 8, es tipo máquina, efecto, con un ataque de 2900 y una defensa de 1000, y su efecto es el siguiente. Cuando esta carta es mandada al cementerio, es tratada como un monstruo de tipo dragón. Y seguimos con Kiteroid, es de atributo viento, es nivel 1, es tipo máquina, efecto, con un ataque de 200 y una defensa de 400, y su efecto es el siguiente. Si fueras a recibir daño de batalla de un ataque directo, puedes descartar esta carta en su lugar. Mientras esta carta está en el cementerio, puedes reducir el daño de batalla que recibas de un ataque directo a 0. Solo puedes activar este efecto una vez por duelo. E iniciamos con estas dos cartas, y porque quiero hablar un tema para este y otros videos, y para una mejor explicación, voy a utilizar estas cartas para dar a un mejor ejemplo, y más sencilla de explicar el punto e idea principal. Aunque no voy a expandirme mucho en este apartado, pero para resumir la idea sería, que tienen la oportunidad de las cartas del anime y manga de ser publicadas hacia los formatos oficiales, por obvias razones deben ser actualizadas hacia su efecto y su ilustración mejorada. De las cuales ambas cartas mencionadas ya fueron actualizadas, para empezar hablaremos de Dragonroid. Que ya tienen su versión actualizada y sus únicas diferencias serían, de su ilustración tiene más detalle y se ve más agresivo y su efecto original fue mejorado, además de agregar de un efecto de descarte con una búsqueda de su arquetipo o de una protección hacia de los monstruos de fusión. Y con Kiteroid. Su única diferencia serían, su efecto original fue más balanceado, a comparación del anime, y me baso de esta carta por la existencia de esta carta en el videojuego Yugi, o Duel Links, del cual es un juego oficial de Konami. Como han escuchado, hubieron cambios beneficiosos hacia estas cartas, son datos importantes que quiero hablar en otro video, pero quédense con la idea, que si estas cartas exclusivas del anime que fueron actualizadas, mejoradas, y o balanceadas por Konami. Imagínense de las siguientes cartas tenga cambios por Konami. Como comenté previamente, este video solo será un enlistado de todos los Roid del anime y manga. Ahora sí continuemos en la lista. Continuamos con Satelliteroid, es de atributo desconocido tal vez sea luz o oscuridad, es nivel 5, es tipo máquina, efecto, con un ataque de 2100 y una defensa de 1800, y su efecto es el siguiente. Una vez en tu propio turno, descarta una carta en tu mano para destruir una de las cartas mágicas o de trampa de tu adversario. Una carta interesante, porque un satélite y normalmente no es un vehículo o un Transformers, a comparación de las demás cartas de este arquetipo, aún así, se ve bonita. Proseguimos con Strikeroid, es de atributo desconocido tal vez sea viento, es nivel 4, es tipo máquina, efecto, con un ataque de 1600 y una defensa de 400, y su efecto es el siguiente. Cuando esta carta es destruida en batalla, puedes pagar 800 LP para devolverla a tu mano. Esta carta tiene un diseño similar a Getroid, pero el resto de sus características son diferentes, además hablaremos más adelante. Seguimos con Tankroid, es de atributo desconocido tal vez sea tierra, es nivel 4, es tipo máquina, efecto, con un ataque de 1500 y una defensa de 1900, y su efecto es el siguiente. Roba una carta cuando esta carta es mandada del campo al cementerio. Tankroid es la primera carta interesante hacia el formato del manga, por la existencia de esta y otras pocas cartas que son vehículos de combate, a comparación de la mayoría del formato del anime, que son vehículos de transportes o de construcción de... Y yo creo por el creador Kazuki Takahashi asume que era más interesante y, o más lógico. Continuamos con el Iroid, es de atributo desconocido tal vez sea viento, es nivel 4, es tipo máquina, efecto,
con un ataque de 1500 y una defensa de 1300, y su efecto es el siguiente. Cuando está en juego, Missileroid puede atacar a tu oponente directamente. Esta carta tiene el mismo caso que Strikeroid, tiene un diseño similar que Gyroid, y efectos diferentes. Esta carta es normalita dentro de lo que cabe. Otro dato, que tiene un efecto muy parecido al de Submarineroide. Proseguimos con Turboroid, es de atributo desconocido, tal vez sea viento o tierra, es nivel 4, es tipo máquina, efecto, con un ataque de 1400 y una defensa de 1800, y su efecto es desconocido. Turboroid también tiene un diseño similar hacia los vehículos voladores de este arquetipo. Además, será una carta que se hablará más adelante. Seguimos con Roid Missile, es de atributo desconocido, tal vez sea viento o fuego, es nivel 4, es tipo máquina, efecto, con un ataque de 1000 y una defensa de 200, y su efecto es el siguiente. El ataque y defensa de cualquier monstruo que combata con Roid Missile disminuye en la cantidad de ataque y defensa de Roid Missile. Esta carta ha aparecido en la ilustración de Submarineroid, además tiene la misma situación con Satelliteroid, no es un vehículo, aún así, se ve simpático. Continuamos con Roid Lanzador, es de atributo desconocido, tal vez sea tierra, es nivel 3 o 4, es tipo máquina, efecto, con un ataque de 500 y una defensa de 1500, y su efecto es el siguiente. Equipa uno de tus monstruos de tu control, con Roid Lanzador, y después ataca con ese monstruo. El ataque del monstruo equipado aumenta en 500 de ataque. Esta carta es peculiar, para empezar sus características son estándares y su efecto es normal, dentro de lo que cabe. Proseguimos con Sobelroid, es de atributo desconocido, tal vez sea tierra, es nivel 3, es tipo máquina, efecto, con un ataque de 1000 y una defensa de 1500, y su efecto es el siguiente. Cuando esta carta es destruida en batalla, descarta una carta de tu mano y añade a tu mano una carta mágica en tu deck. Sobelroid es la primera máquina que es un vehículo de construcción y no de combate, además que su efecto lo representa bien su ilustración, no causa nada malo hacia su oponente, si no le beneficia a su portador, es una carta interesante. Proseguimos con los Sainroid, Sueroid, Dreyroid, Dieroid y Funfroid, son de atributo desconocido, tal vez sea tierra, es nivel 1 al 5, es tipo máquina, efecto, con un ataque y una defensa diferentes entre sí, y sus efectos de la mayoría son desconocidos. Menciono estas 5 cartas simultáneas porque comparten casi los mismos datos. Para empezar, sus nombres son en realidad los números del 1 al 5 en alemán. Además, el nivel de cada carta es acorde a su nombre. También, que sus diseños son los más únicos y similares entre sí, y lo sobremanera es porque en el manga son los materiales para invocar a Barbaroid, la máquina de batalla definitiva del cual se ve todos los materiales en su ilustración. Realmente, en mi opinión, son muy interesantes para este arquetipo. Y para finalizar, seguimos con los monstruos de Extra Deck, que son los Solidroid, son de tipo máquina, fusión, efecto, de atributo desconocido, tal vez sea luz u oscuridad, son de nivel 7, con un ataque superior de 2400 y una defensa superior de 1700, tienen como materiales compartidos a Strikeroid, a Turboroid y a Stealroid. De cada Solidroid tiene su propio efecto único y son los siguientes. Solidroid Alpha. Esta carta no puede ser invocada de modo especial excepto mandando al cementerio, Strikeroid, Stealthroid y Truckroid de tu mano. Cuando esta carta es invocada, gana ATK igual a la ATK original de un monstruo que controle tu adversario hasta la enfaz. Solidroid Beta. Esta carta no puede ser invocada de modo especial excepto desterrando del juego, Stealthroid, Turboroid y Strikeroid de tu cementerio. Cuando esta carta es invocada, destruye un monstruo que controle tu adversario. Solidroid Gamma. Esta carta no puede ser invocada de modo especial excepto retirando del juego Turboroid, Strikeroid y Stealthroid que controles. Cuando esta carta es invocada, destruye todas las cartas boca abajo que controle tu adversario. Son los únicos monstruos del Extra Deck exclusivos del manga. Traen variedad y personalidad. Serían todos los monstruos, por mi parte, y no incluye a Carrieroid porque ya fue publicado hacia el formato físico, aunque quise incluir a esta carta porque fue exclusiva del manga. Y ahora comenzaré analizando con las magias y trampas de este video y continuamos con Misión de apoyo, es una magia de juego rápido, y su efecto es el siguiente. Cuando un Roid es atacado, añade a tu mano un Roid desde tu deck. Seguimos con refuerzos Roid, es una trampa, normal, y su efecto es el siguiente. Manda al cementerio cualquier número de cartas en tu mano. Añade a tu mano esa misma cantidad de monstruos Roid en el cementerio.
Proseguimos. Alma de mecánico, es una trampa normal, y su efecto es el siguiente: cuando uno de tus roids en juego haya sido destruido, devuélvelo al campo mandando al cementerio un roid en tu deck. También a la carta desarrollo de prototipos, es una magia, normal, y su efecto es el siguiente: sacrifica un monstruo de tipo máquina e invoca de modo especial un monstruo de tipo máquina desde tu mano. Además de la carta sería almacenamiento de chatarra, es una magia de juego rápido, y su efecto es el siguiente: selecciona un monstruo de tipo máquina que controles. Manda cualquier cantidad de cartas con el mismo nombre que ese monstruo desde tu deck al cementerio. Menciono estas 5 cartas simultáneas porque comparten las características similares, interesantes, sobre todo en las imágenes. Además nos servirán para la idea comentada. Las primeras 3 cartas son cartas roids del manga, pero existen personas con esas imágenes a comparación en el formato oficial o en el anime. Y para mí es interesante hablar esos detalles, porque existen los mismos detalles en las otras 2 imágenes mostradas. Además de que son relación a monstruos máquinas, yo digo que van perfecto. Y antes de seguir contando las demás cartas, voy a utilizar el mismo formato para las demás cartas en este enlistado. Y ahora sí seguimos con ruedas de entrenamiento y con campo de práctica. Seguimos con estas 2 cartas por son las únicas exclusivas del anime que son magias, además de poseer efectos regulares. Las ruedas de entrenamiento es un magia de equipo a Secroid, que le da la oportunidad de atacar directo, y campo de práctica magia de campo, que da protección de combate a tus monstruos. Además da la oportunidad de poder declarar ataque hacia nuestros monstruos y de incrementar sus puntos de ataque. Como comenté, sus efectos son regulares y los incluí porque tienen la ilustración y o efecto hacia el arquetipo Roid. Continuamos con billete de vuelta, además viejo modelo al frente y con afinar. Seguimos con estas 3 cartas porque también son del manga, que traen el mismo vehículo, y también fueron utilizados por Sir Struzdal. Las primeras 2 cartas son cartas que tienen relación desde el cementerio con los monstruos máquinas, y la tercera solo incrementa estadísticas. Vale la pena comentarla siendo el vehículo más popular del planeta. Proseguimos con marcha de los roids, préstamo de entrega, piezas de repuesto y fuego de cobertura. Son cartas bastante interesantes. Para empezar, las primeras 2 cartas son claramente del arquetipo Roid, que traen una invocación especial desde la mano o campo, pero las otras 2 son para mí más interesantes. Y comenzamos con fuego de cobertura, aunque ya fue publicada en el formato oficial, pero encontré esta ilustración con ese nombre, pero lo importante es la ilustración porque la imagen se ve que tiene 4 Altroid en el espacio y lo respaldo con estas imágenes. Además, con la imagen publicada oficialmente, se ve que está en el espacio. Interesante, ¿no lo creen? Y ahora sí hablemos de mi diseño preferido de la ilustración de la carta piezas de repuesto. Esta carta que se vea en su ilustración 2 camiones dirigiéndose en 2 direcciones diferentes, con que tiene una mano gigante de robot y la otra trae un pedazo de metal destruido, y me dirán cómo lo puedo integrar hacia el arquetipo Roid, y les respondo que hay 2 Truckroid y un Super Bakeroid, unión sigilosa en la ilustración. Así de simple en la ilustración, y me dirán algunos que estoy forzando mucho, pero en realidad combina bastante. Para mí, sería todo por mí. ¿Qué opinan de este video? Ahora sí es un video más corto que el anterior,